Buenas tardes, bienvenidos a este informe especial. Hoy analizaremos uno de los periodos más complejos de la historia del Perú, desde el retorno a la democracia en 1980 hasta los cambios políticos de la década de 1990. Revisaremos los hechos sociales más importantes como la crisis económica, la violencia política, la migración masiva y el colapso de los partidos tradicionales. Tocaremos como primer punto el regreso a la democracia. En 1980 el Perú marcó un momento clave de su historia al poner fin más a una década de gobierno militar. Se convocaron elecciones generales, permitiendo así a la ciudadanía volver a elegir libremente a sus autoridades, ¿no? Y este proceso significó la recuperación de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la participación política y el funcionamiento de instituciones democráticas. Sin embargo, el retorno de la democracia no resolvió de inmediato los problemas estructurales del país. Persistían desigualdades sociales, pobrezas y una economía debilitada, lo que generó un escenario inestable desde el inicio. Pasaremos con los siguientes puntos. Buenas noches, bienvenidos a Noticias en el Tiempo. Hoy viajamos al Perú de 1980, un año que marcó el inicio de los periodos más difíciles de la historia, el inicio del conflicto armado interno. En esta edición analizaremos qué ocurrió en el inicio de la violencia, quiénes fueron los protagonistas, por qué comenzó el conflicto y cómo afectó a miles de peruanos en el país. En 1980 se realizaron las elecciones generales, donde Fernando Belaúnde Terry fue elegido presidente. Aunque el país volvió a la democracia después de un gobierno militar, existían graves problemas sociales como la pobreza, la desigualdad y la falta de presencia de parte del Estado peruano en zonas rurales, especialmente en la Sierra del Perú. Nos encontramos en el año de 1980, en la región de Ayacucho, una de las zonas más afectadas del país. En el contexto de las elecciones generales ocurre un hecho inesperado. Un grupo armado, conocido como Sendero Luminoso, inicia sus acciones contra el Estado peruano. Uno de los primeros actos simbólicos fue la quema de ánforas electorales en el distrito de Chuchi, lo que marcó el inicio de la violencia política. Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, buscaba imponer una ideología radical mediante la lucha armada, lo que generó enfrentamientos con el Estado y graves consecuencias para la población civil. A continuación presentaremos un reportaje de uno de los hechos que marcó la historia del Perú. Según testimonios, esa noche las campanas de la iglesia no dejaban de sonar, mientras la población vivía momentos de miedo e incertidumbre. Este hecho no solo fue un ataque simbólico contra la democracia, sino el inicio de una etapa de violencia que afectó a miles de peruanos. Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, buscaba imponer una ideología radical mediante la lucha armada, lo que generó enfrentamientos con el Estado y graves consecuencias para la población civil. A continuación presentaremos un reportaje de uno de los hechos que marcó la historia del Perú. Según testimonios, esa noche las campanas de la iglesia no dejaban de sonar, mientras la población vivía momentos de miedo e incertidumbre. Este hecho no solo fue un ataque simbólico contra la democracia, sino el inicio de una etapa de violencia que afectó a miles de peruanos. Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, buscaba imponer una ideología radical mediante la lucha armada, lo que generó enfrentamientos con el Estado y graves consecuencias para la población civil. A continuación presentaremos un reportaje de uno de los hechos que marcó la historia del Perú. Según testimonios, esa noche las campanas de la iglesia no dejaban de sonar, mientras la población... Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el conflicto armado interno comenzó en 1980 y afectó principalmente a la población civil. Entre estas, la mayoría fueron personas de zonas rurales y de bajos recursos. En conclusión, el inicio del conflicto armado interno marcó una etapa muy difícil para el Perú. Este periodo dejó violencia, miedo y miles de víctimas, pero también nos enseña la importancia de la democracia, la paz y la memoria histórica. La crisis económica durante el primer gobierno de Alan García, de 1985 a 1990. Las políticas económicas del gobierno de Alan García. Durante el gobierno de Alan García se aplicó un modelo económico heterodoxo, es decir, diferente a las políticas tradicionales. El objetivo principal
era reactivar la economía y reducir la inflación. Para ello, el gobierno implementó medidas como el control de precios, el aumento de salarios y subsidios a productos básicos. Al inicio, estas medidas parecían funcionar, ya que aumentó el consumo y hubo una sensación de mejora económica. Sin embargo, el problema fue que esas políticas no eran sostenibles en el tiempo. Además, el gobierno limitó el pago de la deuda externa y comenzó a emitir dinero sin respaldo, lo que generó desequilibrios en la economía. También se propuso la estatización de la banca, lo que aumentó la desconfianza en el sistema financiero. La crisis económica e hiperinflación. A partir de 1987, las consecuencias de estas políticas comenzaron a notarse. La economía peruana entró en una crisis profunda. La emisión excesiva de dinero provocó que la moneda perdiera valor rápidamente, generando una fuerte devaluación del INTI. Esto dio lugar a la hiperinflación, es decir, un aumento descontrolado de los precios. Por ejemplo, la inflación llegó a superar el 1.700% en 1988 y el 2.700% en 1889, lo que significa que los precios cambiaban constantemente y el dinero ya no alcanzaba para cubrir necesidades básicas. Además, la economía empezó a contraerse, el PBI cayó y se produjo escasez de productos. En general, el país entró en una situación de inestabilidad económica muy grave. Consecuencias sociales y el contexto del país. Tenemos primero lo que es el impacto económico. La crisis económica tuvo un fuerte impacto en la economía del país. La hiperinflación provocó que el dinero perdiera su valor rápidamente, afectando el poder adquisitivo de la población. Además, muchas empresas se vieron afectadas por la inestabilidad, lo que generó desempleo y una caída en la producción. Todo esto llevó a un aumento significativo de la pobreza y una disminución general de la calidad de vida. En el impacto social, la población enfrentó serias dificultades para cubrir sus necesidades básicas. La escasez de productos provocó largas colas para conseguir alimentos y otros bienes esenciales. Muchas familias no podían acceder a productos básicos, lo que generó descontento y frustración. La crisis afectó directamente la vida cotidiana de las personas, haciendo que el día a día fuera mucho más difícil. En el contexto político, tenemos que a esta situación se sumó un contexto político complicado, marcado por el aumento de la violencia interna. Grupos como Sendero Luminoso intensificaron sus acciones, generando inseguridad en distintas zonas del país. Esto contribuyó a una mayor inestabilidad social y política, haciendo que la crisis no solo fuera económica, sino también un problema integral que afectaba a todo el país. Una de las decisiones más importantes del gobierno de Alan García fue la estatización de la banca en 1987. En ese momento, el Perú ya estaba atravesando una crisis económica, con inflación creciente y problemas en el sistema financiero. Frente a esa situación, el gobierno decidió que el Estado debía tomar el control de los bancos para regular el crédito y tratar de estabilizar la economía. Sin embargo, esta medida generó una fuerte reacción negativa. Muchos empresarios y ciudadanos comenzaron a desconfiar del gobierno, ya que temían perder sus ahorros o que la economía se volviera más inestable. Además, esta decisión afectó la imagen del Perú a nivel internacional, ya que los inversionistas dejaron de confiar en el país, lo que redujo la llegada de capitales y agravó la crisis. En lugar de solucionar los problemas económicos, la estatización de la banca terminó siendo una de las decisiones más polémicas del gobierno, ya que aumentó la incertidumbre y contribuyó al deterioro económico del país. A continuación se mostrará un video que habla más a fondo sobre el tema.
Muy buenas noches, informa TV Perú Noticias, edición central. Nos encontramos en el Perú a finales de los años 80, un país que atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente. La economía se encuentra gravemente afectada por una fuerte inflación, el aumento de desempleo y la caída del poder adquisitivo. A esto se suma una creciente inestabilidad social que impacta directamente en la vida cotidiana de la población. En el ámbito político, los partidos tradicionales pierden legitimidad y respaldo ciudadano debido a su incapacidad para enfrentar las crisis económicas y la expansión de la violencia interna. Y en paralelo, el conflicto armado protagonizado por Sendero Luminoso se intensifica en varias zonas del país, generando temor, inestabilidad y debilitamiento en el control estatal de diversas regiones. En este contexto, la crisis generalizada, la ciudadanía comienza a rechazar el sistema político tradicional y surge un vacío de representación que abre paso a nuevos actores políticos. Aparecen así los llamados líderes independientes, figuras ajenas a los partidos tradicionales que buscan posicionarse como una alternativa de cambio, como discursos centrados en soluciones rápidas, órdenes y estabilidad. En las elecciones generales de 1990 destaca la figura de Alberto Fujimori, que es quien se presenta como candidato independiente y logra, ¿no?, captar el apoyo de amplios sectores de la población, específicamente aquellos que han sido afectados por las crisis y desencantados con la clase política tradicional. Su propuesta de cambio y su imagen de hosting político le permite alcanzar la presidencia, marcando un punto de quiebre en la historia política del país y el inicio de una etapa caracterizada por el debilitamiento del sistema de partidos tradicionales. Desde Lima informó para ustedes TV Perú Noticias, edición central.